Bienvenidas a todas y a todos a un nuevo episodio de Límites de Pista, episodio número 23 de esta segunda temporada. Recordemos, un podcast en el que está permitido pasarse de los límites. Antes de que luego Paula me diga, me he acordado, tenemos redes sociales. Somos Límites de Pista en TikTok, Instagram y nos estaréis viendo en YouTube o escuchando en Spotify. Y bueno, tenemos muchas novedades, tenemos que comentar Fórmula 1, MotoGP y como siempre empezamos con Fórmula 1, que es donde yo cedo la palabra. Bueno, pues de Fórmula 1 lo que se venía esperando meses e incluso bastante, casi un año, Adrian Newey se fue de Red Bull y no se sabía dónde iba a ir y ayer Aston Martin hizo una rueda de prensa que, por lo que sea, DAZN decidió retransmitir y básicamente salía Lawrence Stroll, que es el que pone la pasta en Aston Martin, diciendo que Aston Martin tenía un nuevo jefe técnico, por así decirlo, y accionista, y ese era Adrian Newey. Luego salió Adrian Newey pues, a decir un par de cositas, explicaciones. Lo tenéis en cualquier lado que busquéis, están los vídeos, y si no, pues ponemos aquí un trocito, pero vamos. Ahí está. Así que Adrian Newey básicamente ha dejado Red Bull para irse a Aston Martin, y con suerte el año que viene Fernando Alonso, o el siguiente, tendrá un coche decente. No sé si Marina quiere aportar algo más. No, nada. Pues igual, mi hermana, aquí es un apunte, mi hermana está preocupada por si el Red Bull empieza a ser un tractor yo también. De Adrian Newey, pero yo tengo fe en que las personas de Red Bull, sobre todo el señor Helmut Marko, no va a dejar que el Red Bull sea un tractor, o sea, se va a buscar mil maneras para sacarse las castañas del fuego y tener un coche medianamente competitivo. Claro, o sea, pero es que el Gran Premio anterior, el que ya os contamos, el Red Bull era el cuarto coche más rápido de la parrilla. O sea, como sigan empeorando, terminan luchando por posición con los Williams, que esperemos que no por algo mental. Pero no se sabe. No se sabe. Tensión. Sí. Un poco de incertidumbre ahí qué va a pasar, no sé qué. Si es que igual nos están haciendo ilusiones. Y nos vamos a pensar que el Aston Martin las temporadas siguientes van a ser como ¡wow! ¡Qué cochazo! No sé qué, Fernando Alonso ganando mundial tras mundial y luego nos comemos un rosco, que también puede pasar. Puede pasar. Sí. Aunque yo opino que ya que Adrian Newey se ha ido a Aston Martin y Alonso no se va a jubilar en un futuro próximo, el hueco que queda, en vez de Lance Stroll, por mucho que ponga pasta, yo opino que Carlos, después de irse de Williams, porque estará ahí pues 2 añitos, lo que sea, que se vaya a Aston Martin. Y así tenemos a Alonso y a Carlos en el mismo equipo. No va a pasar, mientras el padre de Lance siga poniendo pasta, a ese chico no se le mueve de ese asiento, jamás. Tristemente. De los jamases. Lo que toca. De Fórmula 1 poco más que comentar, ya luego haremos la previa del próximo Gran Premio, que es este fin de semana, en Azerbaiyán, que al principio era, o sea, hace tiempo era al principio del calendario y ahora lo han movido al final. Pero bueno, así que Jimena, MotoGP, ¿qué tal? MotoGP antes que la previa de Fórmula 1, como siempre hacemos la previa al final. Vale, pues tiro con MotoGP. Este fin de semana ha habido Gran Premio de MotoGP en San Marino, el circuito de la Emilia-Romagna de Marco Simoncelli. Y bueno, ha sido un fin de semana cuanto menos movidito. Han pasado un segundo, que se me va a morir el ordenador. Rellenar este hueco mientras lo pongo a cargar. Ha sido un fin de semana muy curioso, muy entretenido, movidito, lleno de polémicas. Sí, cuanto menos. Lo que nos gusta a nosotras. Ha sido un fin de semana de esos que se echaban de menos, divertidos. Dices tú, no me ha aburrido en ningún momento. Porque la carrera de Moto 3 estuvo entretenida, la de Moto 2 también y la de Moto GP. Joder, pues yo no sé qué carrera viste tú de Moto 2. A ver. La misma que yo, no. A ver. Oye, no gano el de siempre, oye, algo es algo. No, es verdad, eso está bien. Eso está bien. En todas las categorías siempre está bien que no gane. Ha sido un fin de semana de sorpresas, no son personas que suelen ganar. Entonces, vamos a empezar con MotoGP, como siempre. Del viernes, no mucho que destacar, la verdad, nada interesante. Fue Bagnaia el que mejor fue, nada así muy relevante. Del sábado, ¿qué decir? Cómo se formó la parrilla, tanto para la carrera del sábado como para la del domingo. Fue Bagnaia el que hizo el mejor tiempo, batiendo el récord. Fue, pues, a ver, el viernes había ido bien, así que se esperaba que fuese él el que hiciese la pole. ¿Dónde estuvo la sorpresa? Pues en el resto de motos de esa primera fila, ya que Morbidelli consiguió la segunda posición y Bezzecchi, que prácticamente no había aparecido en todo el mundial,
cerraba esa primera fila de parrilla. Por detrás, Martín hacía la cuarta posición con Pedro Acosta quinto y Binder sexto. Y diréis, ¿y Marc Márquez dónde estaba? Pues Marc Márquez salía desde la 9ª posición, no había tenido su mejor día. De hecho, se cayó, no en la quali, en la práctica del sábado se pegó una buena. Se cayó. Sí. Pero bueno, consiguió esa 9ª posición. Esa era un poco cómo se conformaba esta parrilla. ¿Qué pasó el sábado? El sábado la carrera fue bastante tranquilita, donde estuvo todo lo gordo, lo importante en la salida. Porque recordemos que Jorge Martín salía cuarto, pero hizo, o sea, yo sigo flipando todavía, por favor, si no lo habéis visto, entrad en la cuenta de DAZN y verlo, porque hizo una salida que flipas y desde la cuarta posición se puso, en la primera curva se puso primero, encontró un hueco, ahí que flipas, se puso a paralelo con Bagnaia, pero en la primera curva Jorge le cogió el interior y consiguió pasar a Bagnaia y ponerse primero desde el primer momento, saliendo cuarto. Y de principio a fin lideró esa carrera y además con distancia de sus perseguidores. Decir también de la salida que Acosta parecía que encontró un poco el hueco, pero le terminaron cerrando, le hicieron ahí un sándwich y el pobre pues no pudo terminar de salir. Pero si no lo hubiesen hecho ese sándwich, encontró un buen hueco. Pero bueno, como la verdad es que esta carrera poco más que decir porque no hubo tampoco ni muchos adelantamientos, fue bastante tranquilita. Acabó con Martín primero, después de esa salida alucinante, Bagnaia segundo sin mucha pelea, él fue tranquilito, la carrera tranquilita, y por detrás sí que hubo un poquito más, por esa tercera posición, un poquito más de pelea entre Morbidelli y Bastianini, pero al final fue Morbidelli, el piloto de Pramac, quien se subió al podio. Bastante sorprendente. Entonces Bastianini acabó cuarto y Marc, que fue un poco ahí remontando posiciones, tuvo ahí un toque un poco peligroso con Pedro Acosta, acabó quinto al final, o sea, ni tan mal, rascó algo de puntos. Ya que, recordemos, matemáticamente Marc Márquez está en la pelea por el Mundial. A 53 puntos. Luego lo digo, ahora lo digo. Bueno, vamos directamente al domingo. O sea, no sé, ¿queréis comentar algo? Es que en esta carrera tampoco ha habido polémicas ni nada. No. Bueno, me estoy diciendo. Cállese. Márquez luego... Bueno, a ver, lo único, en plan, no es polémica, pero que como que hay un virus por el paddock o algo así. Es verdad. Porque Joan Mir no pudo correr porque creo que tenía gastroenteritis y su compañero de equipo corrió el sábado, pero el domingo no pudo correr. El domingo, correcto. En Honda tuvieron un virus y el domingo no pudo correr ninguno de los pilotos. Rarete, la verdad que sí. Bueno, lo típico de la vuelta al cole, en verdad. Sí, verdaderamente. No hemos dicho, tampoco hemos dicho, que este fin de semana había 2 wildcard o 3. Era Bradal y Paul, y ya, ¿no? Ya está, Bradal y Paul. Sí. Paul decir que no destacó, así que tampoco vamos a comentar mucho, solo que lo queremos un besote, ya está. Un besote siempre y que te queremos escuchar de comentarista, que es lo que nos gusta. Sí, verdaderamente. Porque es que Paul le pasó lo mismo en el último wildcard, tuvo que pasar por la Q1 y tuvo una caída bastante fuerte, entonces pues no pudo terminar de marcar tiempo. Le pasa siempre lo mismo al pobrecito mío. Pero bueno, eso del sábado, o sea, polémicas tampoco. Marc luego dijo que fue, en plan, que habló con Pedro Acosta como... Porque cuando él hizo el adelantamiento dijo, igual me pasa un poco, pero vamos, que nada así muy reseñable, la verdad. Que Jorge con esta victoria se ponía aún más líder, creo que se ponía a 23 o 25 puntos, creo que 25 puntos de Bagnaia. Y así pues nos íbamos al domingo con, parecía un Jorge Martín muy seguro en esta pista y más líder, lo cual le hacía más, pues quieras que no, vas más contento. Pero, ¿qué pasó el domingo? Después de no pasó el domingo. ¿Qué no pasó el domingo? Después de las carreras de Moto2 y Moto3, que después comentaremos, que fueron totalmente en seco, la cosa es que después del sábado, que había hecho muchísimo calor, la gente en las gradas, un calor terrible, el domingo pues amaneció un poquito más nublado, pintaba un poquillo peor la cosa. La cosa es que, esto lo dijo el jefe de Jorge Martín, Gino Borsoy, dijo que la previsión que se tenía es que sobre las
3:30 lloviese, por lo que parecía que no iba a afectar a la carrera de MotoGP, ya que empezaba a las 2. ¿Qué pasa? Que justo antes, quedaba como media hora para la carrera, como que empezó a chirimirear, ¿sabes? Chispitas, esas cosas. Entonces, pues ya te empiezas a asustar, quieras que no, porque ¿con qué sales? Neumático seco, mojado, o sea, la pista era para neumático seco, evidentemente la pista no le había dado tiempo a mojarse, solo llovía en algunas partes, pero 5 minutos antes de que empezase la carrera sí que parecía que en la línea de recta y en el paddock empezaba a llover un pelín más. Tampoco mucho, pero empezaba a llover un poco más. Aún así, la carrera se inició con, obviamente, neumático de seco, porque la pista no estaba mojada, pero cuando estaban haciendo el warm-up, se declaró una carrera flag to flag, es decir, cuando tú quieras y decidas puedes entrar a cambiar neumáticos, el típico salto de la ranita que todos conocemos, sobre todo por el mítico salto de Marc Márquez. Pues cuando los pilotos decidiesen, si querían, podían entrar a cambiar. Pero en principio todos salían con secos porque pues, la pista evidentemente estaba seca. Entonces, así empezaba la carrera. ¿Y cómo empezó? Pues se apagó semáforo y Martín volvió a hacer muy buena salida, pero no logró pasar a Bagnaia, es decir, se puso segundo. Bagnaia se puso primero con Martín segundo. Y luego ya para atrás, pues Morbidelli, Bezzecchi, Bastianini, toda esta gente. Márquez creo que adelantó 2 posiciones en la salida, poco más, creo que estaba séptimo o por ahí. Entonces, en este inicio parecía que la lluvia había vuelto a parar, entonces se quedó todo como medio tranquilito y Bagnaia empezó a irse de Martín. Parecía que se iba, pero bueno, Martín le medio mantenía y Martín sí que tenía un poco más de distancia con los perseguidores de atrás. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Se empiezan a ver gotas tanto en las viseras de los pilotos como en las cámaras que hay pues alrededor de todo el circuito, evidentemente. Entonces vemos cómo empiezan a bajar bastante los ritmos, porque pues la pista se empieza a poner un poco más peligrosa si tenemos en cuenta que no van con neumáticos hechos para eso. Y no es, o sea, Bagnaia bajó tanto el ritmo que, o sea, Jorge se pegó a él por completo, le tenía. O sea, estaban ya pegados unos con otros. Jorge mantenía un pelín más de distancia con los de atrás, pero no mucha más, porque los ritmos habían bajado muchísimo. Entonces Jorge estaba ahí detrás de Bagnaia, Bagnaia seguía en cabeza de carrera y a todo esto parece, también Izaskun nos dice que allí empieza a llover un poco más y eso, se empieza a poner todo un poco más peligroso, va más lento y Jorge levanta la mano, en plan, tampoco estaba lloviendo mucho, vamos a decir la verdad. Pues Jorge levanta la mano, que cuando se levanta, cuando un piloto levanta la mano suele ser para decir, oye, esto es peligroso, suele ser como para reclamar una bandera roja, tipo, oye, no podemos correr así, tal, o para decir a los de detrás, vamos a ir con calma porque esto puede ser peligroso y no queremos que aquí se líe una buena. Entonces Jorge levanta la mano. Recordemos que la carrera estaba declarada flag to flag, es decir, cuando quieras puedes entrar a cambiar. Entonces, una vez levanta la mano y parece que empieza a llover un poco más y se pone a poner más peligroso, en el primer paso por la recta de meta, Jorge decide entrar a box a cambiar la moto para una moto de neumático de lluvia. Que pobre tenía, por cierto, la cara que se le quedó, que le ves entrando por el camino, la línea de boxes, y hace así, mira, Peco sigue y es que, bueno, vamos a decir lo que pasó y ahora comentamos. Eso, Jorge iba por detrás de Peco y de ese grupo líder, incluso los de atrás, el único que entra es Jorge Martín. Va segundo y coge y entra. Y lo que dice Paula, está entrando y se queda así como mirando al lado, tipo, que nadie va a entrar. Pues no, more, no está tan mojada la pista. O sea, por mucho que esté empezando a llover, la pista no se había mojado, o sea, no estaba... Bueno, él decide entrar a cambiar y si hubiese seguido lloviendo muchísimo más, pues igual le hubiese salido una estrategia muy buena porque ya tenía unos neumáticos de mojado. La cuestión, él sale, también entraron otros pilotos que iban más atrás, como Aleix, Raúl Fernández, Rins, creo que también entró, algunos otros, pero que iban más atrás, que oye, pues yo entiendo que si tú vas más atrás en carrera decías hacer la estrategia de voy a entrar ya, porque si ahora empieza a llover más, me puedo ganar muchas posiciones. ¿Por qué lo hizo Jorge Martín? No sé, preguntárselo a él. Yo dentro de lo que cabe, al cual que le veo excusa para entrar
es Pedro porque llevaba la moto dañada y es como, bueno, entro Claro. una moto está completamente nueva, si yo me parece la Virgen genial, no, pues bueno, total, tampoco iba a hacer mucho con la moto dañada. Sí, es Pero verdad. esto- Pedro también entró, que estaba ahí un poco en el grupo de más atrás donde había mogollón. Había tenido un toque con Morbidelli, si no recuerdo mal, y en ese toque, pues un alerón de Pedro salió disparado, que no es la primera vez que le pasa en carrera, todo hay que decirlo. la verdad. Entonces, bueno, Pedro también entró. Cuando salió este grupo, se colocó del 15 para atrás, iban, es decir, bueno, o 16, 17, Jorge iba por ahí, de atrás. Entonces, ¿qué pasa todo esto? El grupo delantero iba pues más despacio porque parecía que empezaba a llover un poco más y que se ponía peligroso, pero ninguno entró a cambiar. Entonces, en este grupo delantero, sin llegar a cambiar, empezó a haber un poco de adelantamientos por parte de Márquez. Parecía que todo el mundo iba como, vamos a respetarnos porque esto no parece que esté muy tal, pero Márquez vio su oportunidad y empezó a adelantar. Adelantó a Binder, adelantó a Morbidelli, empezó ahí a adelantar a todo el mundo hasta el punto que adelantó a Pecco Bagnaia y Márquez se puso líder de carrera. Bagnaia parecía que iba, no sabemos si la moto le iba un poco tal o que le iba con el culo sumamente cerrado y Márquez le terminó pasando. Pero ya no solo que le pasase, es que Pecco no pudo ni disputarle ese adelantamiento. Vamos, que ni lo vio. Una vez le pasó, Márquez empezó a tirar para adelante. Antes de decir cómo continuó esto, por atrás, pues evidentemente dejó de llover. Es que casi ni llovió, vamos a decir la verdad. Pues de lo poco que llovió pasó a llover absolutamente nada, la pista estaba totalmente seca y correr con los neumáticos de lluvia, con los que estaban corriendo, los pilotos que habían entrado a cambiar, pues era bastante peligroso. Entonces esos pilotos tuvieron que volver a entrar. Entre ellos, recordemos, Jorge Martín, líder del Mundial. Entonces Jorge entró otra vez al box para cambiar la moto. Claro, ¿qué pasó? Eso no se esperaba, entonces su equipo tampoco es que estuviese preparado. Recordemos que aquí no hay radios tipo, oye, voy a entrar. No. Entonces Jorge entró, pero cuando entró la moto de Seco no terminaba de estar preparada, terminando de quitar los calentadores, de poner la gasolina y todo. Entonces Jorge entró y esta imagen fue de verdad bochornosa de Jorge o sea, según deja la moto, en vez de hacer el salto, se quedó así, en brazos en jarra, esperando a que le terminasen de hacer la moto para volver a salir a pista. O sea, yo no tenía ni palabras, la verdad. Yo sin hablar. Bueno, nosotras es que estamos acostumbradas a ese tipo de cosas, ¿no? Porque en Ferrari se les olvidan los neumáticos, no sé qué. Entonces claro. Es como, bueno. En Aston Martin se le olvidan los intermedios. Cosas Sí, así. Claro. Las herramientas se olvidan también de vez en cuando. Es lo que me decían. Me decían, para ti ahora los intermedios que sufre la gente de Fórmula 1, para mí va a ser el no era parada, pero no pasa nada. Jorge vuelve a salir con moto de Seco y se colocó 15, creo, por detrás de Bradal a más de 1 minuto de distancia de Bradal. Una barbaridad. Con vuelta perdida. Y le doblaron, es verdad, cuando salió esa segunda vez, justo estaban pasando Bagnaia, Márquez y toda esta gente estaba pasando por delante de él, les tuvo que dejar, es decir, iba con una vuelta menos, bueno, y todos el resto de pilotos lo mismo. Pedro, Rins, Aleix, todos estos. Cuestión, con esta gente ya por detrás, que poco más iban a poder hacer porque estaban a 1 minuto de distancia del resto. Por delante, ¿qué pasó? Pues que Márquez empezaba a hacer unos tiempos cada vez mejores, se alejaba cada vez más de Bagnaia y pues eso, unos tiempos increíbles, hizo un 31-1 batiendo el récord de la pista. Increíble, la verdad. Entonces, pues bueno, parecía que no iba a volver a llover, o sea, se tenía que liar mucho otra vez para que eso cambiase y pues todo apuntaba a que Marc Márquez iba a volver a conseguir una victoria que después de que tanto le había costado la anterior, pues parecía que iba a haber 2 victorias seguidas de Marc Márquez y os voy a decir ya, fue así porque no pasó mucho más. Marc Márquez volvió a conseguir una victoria, este podio acabó con 3 Ducatis otra vez. Que no lo dijimos la semana pasada, por cierto, la semana pasada subiendo Pedro Acosta al podio, rompió la racha de 3 Ducatis en el podio que creo que llevaban como 9 grandes premios así, o sea, Pedro Acosta rompió un poco esa racha, pero han vuelto a esta racha las Ducati. Marc Márquez consiguió la victoria en Misano con Bagnaia segundo y Bastianini tercero, que
consiguió en ese mogollón de grupo ponerse él en cabeza. ¿Cómo acabó Martín? Al final acabó el 15, es decir, rascó un punto. Que, bueno, un punto es, quieras que no. Eso, Márquez vuelve a conseguir una victoria, su segunda victoria consecutiva. Parece que le va bien. Entonces, antes de comentar cosas y que digamos que nos parecen las cosas y las polémicas que ha habido, el Mundial queda con Martín, sigue líder, gracias a esa victoria del sábado, con 312 puntos y Bagnaia está a 305, es decir, a solo 7 puntos. Recordemos que veníamos del Gran Premio pasado con 23 puntos de ventaja de Martín, es decir, a Bagnaia le ha salido, sin llegar a destacar mucho este fin de semana, le ha salido bastante bien, haciendo 2 segundos puestos, y se queda a solo 7 puntos. Recordemos en un circuito, pues como de su casa, los italianos este circuito se lo saben como la palma de su mano. Márquez está con 259, es decir, como decía Paula, a 53 puntos de Martín. La realidad es que está, creo que quedan por repartir 250 y pico puntos, todavía queda mucho. Claro. O sea, si te pones a hacer numeritos, igual le da. No, claro. No, y que también te digo, sin contar la sprint, que la sprint también son buenos puntos, 2 caídas malas de Peco o de Jorge y que gane Marco, que de segundo, y los 50 puntos en 2 carreras los tienes. O sea que 50 puntos, tal cual está el Mundial, son absolutamente nada. Y bueno, antes de comentar esto, Bastianini está a 250, es decir, a solo 9 puntos de Márquez y a 62 de Martín. Entonces, primero vamos a comentar, después de esta segunda victoria de Marc Márquez, lo que se está hablando evidentemente es, ¿hay posibilidad de Mundial de Marc? Por favor, vamos a hablar, antes de todo esto, no nos funéis, es nuestra sincera opinión, o sea, hasta aquí ha llegado la objetividad, ¿vale? Ahora vamos a hablar de lo que nosotros pensamos, basándonos en cosas, no nos matéis. Yo creo que no, o sea, vamos a ver, evidentemente las posibilidades están, matemáticamente se puede, pero creo que, primero, si solo hablásemos de un rival, si tú me dices que Márquez solo está luchando contra Bagnaia o solo contra Martín, te puedo decir que sí puede haber posibilidad. Pero primero son 2 y creo que son 2 pilotos que ya llevan 2 años en esta, que evidentemente Marc tiene 8 mundiales, sabe perfectamente lo que es estar luchando. Pero me refiero, Martín y Bagnaia saben lo que es y no creo que vayan a fallar tanto. O sea, creo que son 2 rivales que es muy difícil que fallen tanto como para que te pongas a la pelea de estar por 3 puntos, 7 puntos, que es como están ellos 2 ahora mismo. Entonces, la posibilidad existe, evidentemente, que igual ahora lo he agafado y en 2 carreras están ellos 3 a 2 puntos unos de otros. Pues sí, puede ser. Yo creo que simplemente que Marc esté ahí tercero y en la lucha por el Mundial a estas alturas tiene evidentemente muchísimo mérito sabiendo de dónde viene y que pues ya veremos lo que pasa. Digan ustedes lo que opinan. Voy a... ¿Vas tú o voy yo, Marina? Como quieras, si ya sabéis. Bueno, no sé si sabéis mi opinión. Yo creo que está bastante clara. O sea, la opinión, una es fan de Peco y la otra de Marc. Pero, o sea, yo creo que ya no es fanatismo, o sea, simplemente. No, a mí me cierra el culo realmente, porque a mí también, o sea, yo pienso que ya Martín no solo tiene un rival, igual puede llegar a tener 2. O sea, yo entiendo que llevan no sé cuántas temporadas, 3 o más. 4, igual, bueno. Martín y Peco siendo... Hombre, Martín lleva 2 años con bueno, este 2. Entre ellos 2 llevan como ahí su ritmillo de somos los líderes del mundial, estamos aquí pegándonos por los puntos, vamos súper pegados, no sé qué, no sé cuántas, y Marc pues acaba de entrar en la pelea, entre comillas, que si te pones a hacer numeritos, Marc pues igual de repente da un golpe en la mesa, se acerca a mogollón, se nos cierra el culinchis a todos y llegamos a final de temporada mordiéndonos las uñas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues oye, pues sí, no te digo yo que no, pero que igual, claro, es que tampoco, o sea, hablabas tú de que Martín y Bagnaia no van a fallar tanto porque están muy acostumbrados, pero claro, hay que tener en cuenta que Márquez también está, o sea, sabe lo que se hace también, entonces... Sí, o sea, evidentemente, un poco... evidentemente, pero bueno, que hable Paula y ahora digo por qué.
No, yo iba a decir, ya no tanto entrando en que fallen o no fallen Peco y Jorge, que eso siempre puede pasar, o sea, te puedes caer como se ha caído Claro. la puedes cagar con la estrategia, se te puede romper la moto, o sea, puede pasar cualquier cosa y los puntos van y vienen. Sino el ejemplo, por ejemplo, de Lando en Fórmula 1, que al principio hace 10 carreras estaba casi a 200 puntos de Verstappen y ahora no está ni a 70. O sea, ya han pasado 6 carreras o 7. Evidentemente, entonces, pero yo también creo que esto se basa un poco, lo de que la gente ahora se haya vuelto tan loca y que parece que Márquez también está, bueno, parece no, que está en la pelea por el Mundial, también ha sido por estas 2 victorias consecutivas que yo opino que esto también vamos a comentarlo porque también ha habido polémica tras unas declaraciones de Pecco Bagnaia, es que la victoria que tuvo, bueno, las 2 victorias que tuvo Marc en Aragón, aunque las de la sprint no cuentan, evidentemente yo desde el viernes sabía que Marc iba a ganar porque lleva un tiempo increíble y es un circuito que se le da muy bien, y ya no solo que se le da muy bien, sino que a sus 2 rivales no se le da tan bien, que no le quitó mérito, hizo 2 carrerones y ahí estaba medio claro. Ahora en esta victoria nos encontramos en Misano, un circuito que no se le había dado bien desde ningún momento, pero es verdad que el domingo ganó, hizo, o sea, merecidísimo, porque fue el que mejor estrategia hizo, el que mejor lo pensó y el que mejor lo gestionó y el que terminó encima de la moto, evidentemente, y la victoria totalmente merecida. Pero las declaraciones de Pecco Bagnaia son: si no hubiese llovido esas 5 gotas que cayeron, Marc no hubiese ganado. ¿Qué opináis? Yo opino ampliamente eso. Y si no hubiese llovido en Sochi, Lando tendría 3 victorias en vez de 2. Que nadie dice que no tal, pero teniendo en cuenta en una pelea por el Mundial es como, vale, sí, Marc está ahí, pero esta victoria ha sido por lo que ha sido. O sea, en condiciones normales, que es lo que suele pasar en MotoGP, la realidad es que tanto Pecco como Martín suelen tener mejor ritmo que él y, sea, tienen mejor moto. Para empezar, porque tienen mejor moto. Pero es como, en realidad, todas las victorias son circunstanciales, o sea, depende mucho de que no te caigas, de que no la caes con la estrategia. O sea, si estás ahí, o sea, quien gana es el que está ahí en el momento para llevarse la victoria. Evidentemente, como... si yo, la declaración de Pecco de si no hubiese habido lluvia, Marc no hubiese ganado, no creo que sea mala, simplemente. Pero es, por ejemplo, no sé, fue hace 5 o 6 carreras, que Jorge iba primero, Pecco segundo, Jorge se cayó y ganó Pecco. Entonces también se puede decir que la victoria de Pecco es circunstancial porque se cayó Jorge, si no se hubiese evidentemente, Jorge, no habría ganado. Pues pero a mí la declaración de Pecco de si no hubiese llovido, Marc no hubiese ganado, que simplemente creo que es un análisis de Marc no hubiese estado ahí, si no hubiese llovido, yo no hubiese perdido ritmo y Jorge no hubiese parado, Marc no hubiese estado ahí, me parece simplemente un análisis. Y Márquez no lo sé porque no ha dicho nada, pero sobre todo los fans de Márquez se lo han tomado como fatal y es como, tío, simplemente está haciendo un análisis, es la realidad. Si no hubiese llovido, Marc no hubiese ganado. Evidentemente, bueno, sí. Evidentemente es importante el posicionarse bien para si hay alguna circunstancia de estas de el que va adelante se cae, el que va adelante entra, no debe haber entrado no sé qué, y entonces ganas, pues es una parte muy importante porque te has currado tú el mantenerte ahí, hacerlo mejor, entre comillas, que la otra persona, no sé qué, no sé cuántas, pero yo tampoco creo que sea para tanto el que Wagner ya haya dicho, es que si no hubiese llovido, no hubiese nada porque es la realidad. Es simplemente un análisis. Y yo creo que, o sea, la victoria incluso mejor, porque teniendo en cuenta las circunstancias y analizando las situaciones, el que mejor lo hizo fue Marc, porque ni paró ni perdió ritmo. O sea, la realidad es que metido en las circunstancias fue el que mejor lo hizo. Ahora, yo creo que poniendo en ojo general para el Mundial, también hay que tener en cuenta que esta victoria se ha debido a muchos factores, que puede volver a pasar en otros grandes premios y que Marc siga recortando, evidentemente. Pero yo creo que ya no solo hay que tener en cuenta que Marc evidentemente esté en la lucha por el Mundial, sino con quién está en la lucha. Sí. Entonces, ¿yo creo que a final de temporada va a seguir en la lucha? Pues probablemente. ¿Creo que va a ganar el Mundial? Creo que no. Este año, yo de verdad pienso que el año que viene va a estar ahí y probablemente lo gane. Pero yo creo que este año ganarlo. No, pero quedarse ahí bastante cerquita, muy probablemente. Que igual ahora viene, nos calla la boca y gana el Mundial. Pues mira, a Paula le encantaría. Win-win situation.
que yo quiero decir como fan de Market y como en defensa de una pequeña proporción de los fans de Marc. Muy pequeña. Yo no veo ningún tipo de maldad en las declaraciones de Pecco porque es un análisis de lo que Claro. ha pasado en la carrera, pero sí que es verdad que tampoco es... O sea, quiero decir, hay muy pocas victorias, tanto en MotoGP, en Fórmula 1 como en cualquier deporte de motorsport, que no sean circunstanciales, o sea, que no se debata que delante tuya se ha caído o que se ha chocado, pero yo entiendo, o que han hecho una mala parada. O sea, yo entiendo son que circunstanciales. A Pecco le pregunten por analizar la situación y diga, bueno, analizando la situación, Marc no hubiese ganado si no hubiese llovido. Pero, tío, pero es que hay mucha gente que ha salido diciendo, sí, si hubiese... No hubiese ganado. O sea, hay gente que ha salido diciendo, si hubiese llovido también hubiese ganado. No hubiese ganado. O sea, a ver, que igual sí, si hubiese caído todo el mundo y hubiese acabado solo él. Es como el ejemplo de la victoria de Carlos esta temporada en Australia. Carlos salía segundo y en la primera vuelta el coche de Max petó y desde entonces Carlos lideró. Si el coche de Max no hubiera petado, igual Carlos no lo habría podido adelantar. No, pero ganado. Claro, yo lo que pienso es que evidentemente... pues es un hecho objetivo. Si no hubiese lluvia, no habría victoria. Pero eso no quita que la victoria no sea merecida, entre comillas, porque al fin y al cabo... De hecho, más. Eso pasa, en plan, se caen, paran mal, no sé qué, no sé cuántas. Eso pasa, pero es que tú te tienes que mantener en la primera posición. Claro. Exacto. Y porque es el simple hecho de que lo único que tuvo, digámoslo mal dicho, pero el único que tuvo huevos, entre comillas, para adelantar a 5 personas en una vuelta, ponerse primero y empezar a tirar cuando estaba medio lloviendo fue Marc. Si el resto hubiesen sido capaces de hacerlo, lo habrían hecho y a lo mejor habría ganado Pecco en lugar de otro, o habría vuelto a pasar a Marc, pero no pudieron, entonces... Por eso, es una victoria totalmente merecida, merecidísima, de hecho incluso más porque se vio que las condiciones eran muy difíciles y él fue capaz de tirar como para adelante. Como lo que se dice, si te entra una carta y sabes aprovechar esa carta, pues ya está. Claro. Empezó a llover, pero se lo dijo Marc en la entrevista. Marc en una de las entrevistas que le hicieron de poscarrera dijo que Fausto Gresini le vio, entre comillas, en la 9ª posición y dijo, vamos a tirar unas gotas al niño para que llueva un poco y pueda adelantar. Claro. Lo dijo Marc en la carrera, que si no hubiese sido por la lluvia probablemente no habría ganado, pero aprovechó la lluvia y lo bien que se iban esas condiciones, adelantó a 5 personas o a 6 y se puso primero y para adelante, ya está. Pues eso, que veremos qué sigue pasando, cómo siguen estos puntos bailando, porque aquí cuando falla uno gana otro y cuando gana otro falla el uno. Así que veremos, esto va a llegar muy ajustado. Y bueno, por hacer un repaso rapidísimo de Moto 2 y Moto 3, porque empiezo. Moto 2. Moto 2, el sábado, ¿cómo se disponía esta parrilla? Pues Arbolino hizo la pole, bastante sorprendente. Vietti, esa segunda posición, y Augura, tercero. Hablando del líder del mundial, que le mandamos un besote también muy fuerte desde aquí, que lo está pasando muy mal. Sergio García tuvo una fuerte caída el sábado en la quali. Se partió el alma. Sí, se pegó una. Y recordemos que venía tocado del hombro de la carrera anterior por un incidente que tuvo en su casa, que seguimos sin saber qué le pasó exactamente. Entonces, Sergio no pudo pasar de esa Q1, primero tenía que pasar por la Q1 y ni siquiera pudo clasificar para la Q2 y salía en la posición número 27. Después de que el Gran Premio pasado también salía pues por ahí, muy atrás. Y su principal, esto era un poco problemático ya que su principal rival, que es Augura, en el Mundial, salía tercero. Entonces, el domingo, ¿qué pasó? La carrera, Paula la recuerda entretenida, yo no la recuerdo entretenida. Entretenida no, pero sí que es verdad que los dos que están supuestamente luchando por el Mundial estaban los dos jodidos, entonces terminó pasando lo que menos te esperabas que pasara, que era que ganara pues la criatura. Pues el que peor nos venía, ¿por qué? Sí. Arbolino salió pichá, la verdad, salidas de las suyas. Decir que Alonso López estaba en ese grupo por la lucha por la primera posición, pero se cayó en la primera curva. En la primera curva, sí. Se pegó una buena y se fue al suelo. Era el único español que medio teníamos ahí, pues se fue al suelo. Entonces, se fue un poco configurando este grupo y después de a Arbolino le pasasen tanto Augura como Canet, esa lucha por la primera posición estaba entre Augura y Canet, que bueno, pues ahí se mantuvieron durante también las últimas vueltas peleándose que sí, que sí no, y Canet en algún momento se llegó a poner primero, pero finalmente fue Augura el que cruzó línea de meta como primero, con Canet segundo y Arbolino
logró mantener esa tercera posición, que estaba ahí un poco en tierra de nadie, súper lejos de los de adelante y súper lejos de los de atrás. Bueno, con esa victoria de Augura, decir que Sergio, a pesar de la situación, hizo muy buena carrera porque acabó el 12º. Bueno, cogió 4 puntos, si no me equivoco. Y, a ver, pudo salvar, hizo una tremenda remontada, salía al 27. Y teniendo en cuenta lo magullado que estaba el pobre, pues tal. ¿Qué pasa con esta situación? Pues que por primera vez le quitan a Sergio García el liderato del Mundial. O sea, por primera vez desde hace mucho, porque recordemos que Roberts llegó a quitárselo. Augura se pone primero con 175 puntos y Sergio se queda segundo con 166, es decir, a solo 9 puntos, no es nada. Nada de nada. Por detrás, es que este Mundial de Moto 2 están como absolutamente todos a 3 puntos del anterior. O sea, tú vas bajando y dices, verdaderamente, si cogemos la regla de Marc Márquez, están todos en la lucha por el Mundial. Entonces, Roberts y Alonso López, después de la caída de Alonso, están empatados a puntos con 133, es decir, a 42 de Augura. Y por detrás, pues Dixon está a solo 3 puntos de Roberts, a 45 de Augura, Aldeguer a 53 de Augura, o sea, sí, todo muy ajustadito. Aldeguer está a la misma distancia de Augura que Marc Márquez de Martín. También decir que en Moto 2 se reparten menos puntos en los fines de semana, porque no hay sprint. Sergio García pues acabó el fin de no muy bien, le entrevistaron, el pobre acabó llorando muchísimo. De verdad, Sergio, un beso. Coge fuerza, lo vas a hacer genial, confiamos muchísimo en ti. Y esto de decir de Moto 2, rápidamente Moto 3 para irnos ya a la previa de Fórmula 1. Moto 3. Importante. ¿El qué? Y a comer, importante. Y a comer, importante. A ver. El sábado, ¿cómo se ponía esta parrilla? David Alonso volvía otra vez a hacer la pole después de que el fin de semana pues le estaba yendo muy bien, ya sabemos cómo es esta persona. Luneta daba la sorpresa y se ponía segundo después de que recordemos que acabó en el podio en el Gran Premio anterior. Y Ortola tercero con Piqueras cuarto. Domingo, la carrera del domingo de Moto 3 fue una locura, al puro estilo Moto 3, de verdad un carrerón. Básicamente, es que no puedo decir todo porque es que fue un poco locura. Alonso salió bien, se puso primero, fue liderando bastante parte de la carrera, pero los de atrás le empezaron a pillar. Por atrás venían pues Ortola, Holgado, toda esta gente, ¿no? ¿Qué pasa? En este momento adelantan a Alonso López y Holgado lideró más de la mitad de la carrera y pues por atrás pues iban más, pero Holgado parecía que se mantenía, pues por atrás iban que si Furusato, que si Ortola, toda esta gente. Decir, Ángel Piqueras, que salía desde la cuarta posición, partía, que se llegó a poner primero, decir, al principio de carrera, después de que Alonso salió bien, pero Piqueras salió mejor y le terminó quitando esa primera posición. Pero Ángel Piqueras partía con una sanción de doble long lap. En Moto 3 siempre hay algún piloto que sale con long lap, siempre por molestar durante qualis el sábado. Y era el caso de Ángel Piqueras, que salía con doble long lap. Bueno, pues él se posicionó primero porque mira, cuanto más adelante te pongas, pues mejor. Y hizo esas dos long lap, llegó a ponerse en el puesto 17, fue lo más abajo que llegó a estar. Y esta persona empezó a remontar y en las últimas 4 vueltas estaba pues ahí luchando por la primera posición, la cual se la terminó quitando a Holgado en la última vuelta. Y Ángel Piqueras, piloto español y rookie del equipo del Leopard, pues consiguió su primera victoria. Y poco se habla de que se la quitó Dani Holgado, pero es que entraron casi fotofinish, o sea, creo que entró a 0,035, 0,030, o sea. Segunda vez que le pasa a Holgado esta temporada. Si contamos la que le han pasado anteriormente, yo ya no sé cuántas lleva este chiquillo. Le pasa muchas veces a Holgado, no está a la suerte de su parte. Yo no sé, Holgado, ¿quién reza por ti? Pero cambia de persona, porque no lo está haciendo bien. Cariño, cambia. ¿No sabe ponerte velas esa persona? No. Entonces, Piqueras consiguió esa primera posición con Holgado segundo y Ortola tercero, es decir,
totalmente española, Sí. Ya. Ahí nada. El podio. Totalmente español el podio. Piqueras conseguía su primera victoria. Y, importante para el Mundial, David Alonso cruzó línea de meta séptimo. Le empezaron ahí a adelantar por atrás y al final acabó séptimo. Bastante sorprendente, la verdad, para el piloto colombiano. Entonces, ¿cómo acaba esto para el Mundial? Pues mira, Alonso, hijo, déjanos también, porque ya, también queremos que aquí haya chicha. David Alonso se quedó con 246 puntos, que tú dirás, oh, habrá perdido mucho. No, Holgado recupera esa segunda posición en el Mundial con 176, es decir, a 70 puntacos de Alonso, es decir, mucho. Wow. Mucho, mucho. Si tenemos en cuenta, quedan 9 carreras, creo, si no me equivoco. Vamos, que casi pueden darle ya el titulito a David Alonso. Prácticamente. En Valencia no creo que se juegue. No. Ortolá y Beiger están a solo 3 puntos de Holgado con 173, es decir, a 73 de David Alonso. ¿La pelea dónde va a estar? Pues por esa segunda y tercera posición. Que quiera que no, también se llevan medalla. Esas personas, ¿eh? Entonces... Otra vez, macho. ¿Qué pasa? Marina está que no... Que no se encuentre. No está siendo su día tampoco. No. Bueno, así acabó Moto 3 y antes de irnos a la previa de Fórmula 1, si Marina reaparece, porque si no, no sé cómo va a ser esto, decir, este fin de semana hay Fórmula 1, pero no hay MotoGP, pero no pasa nada porque es un mini parón, porque después tenemos 3 fines de semana seguidos de MotoGP. Decir que este fin de no, el que viene, es decir, 20, 21, 22, volvemos a este mismo circuito, Misano. No será el Gran Premio de Misano, será el Gran Premio de la Emilia-Romagna, porque hay que cambiarle el nombre, pero vamos, que es el mismo circuito, el de Marco Simoncelli. Se corre otra vez ahí. ¿Por qué? Pues porque como se canceló Kazajistán, recordemos, pues para que no haya menos grandes premios, se volvió a poner este, y después pues nos vamos a Indonesia y después Japón. 3 fines de semana seguidos, ya nos vamos a la otra parte del mundo. Dato que también va a coincidir el fin de semana que viene, o sea, este es Fórmula 1 y el que viene también es Fórmula 1, así que Singapur. MotoGP. Correcto. Singapur y ¿cuál es el de MotoGP has dicho? La Emilia-Romagna, mismo circuito que este fin de semana. Así que aquí se queda MotoGP, todo muy ajustado. Volveremos, pero ahora Fórmula 1. Vale, Fórmula 1, vamos a hacer la previa así como muy comprimida. No por nada, sino porque no hay mucha información de este circuito porque es relativamente nuevo, entre comillas, ¿vale? Entonces, empezamos el Gran Premio de Azerbaiyán, que se corrió una carrera por primera vez en este circuito en 2016 y entró de manera fija al calendario en 2017, porque la carrera de 2016 fue así como medio provecilla, a ver qué tal este circuito, porque es un circuito urbano, y nada, como salió bien, pues dijeron, pues ala, lo metemos y punch. Al calendario. Se corre en la ciudad de Bakú, que es la capital. Como ya he comentado, es un circuito urbano, lo que quiere decir que son súper estrechitas las calles, lo suficiente como para que uno, pero lo suficiente como para que un mini error te lleve contra el muro también, que eso hay que tener en cuenta. En la zona del partido. Correcto. Como es un circuito urbano, que parezca aquí un disco rayado, las curvas son como súper geométricas porque las vas literalmente por las calles, entonces pues súper cerradas, una forma súper geométrica. Y, sorprendentemente, el piloto con más victorias en este circuito es Checo Pérez. ¡Wow! Por eso le llaman el rey de las calles, no por nada más. Es de calle, ¿no? Podríamos decir. De calle, podríamos decir. De hecho, Checo Pérez, si no recuerdo mal, creo que tiene un total de 5 victorias y puede que 2 o 3 de ellas sean en Bakú, por no decir 3. ¿Será este año? No se sabe. Por lo que sea. No, porque Checo Pérez va a un total de 8º en el Mundial o 7º. No creo que sea este año. Vas muy bien, Terelu. Vas súper bien. Y como podéis imaginaros, la escudería con más victorias es Red Bull, que tiene 4. Así que pues Verstappen debe tener las otras 2. O Verstappen una y otra persona otra. Pero vamos, repartidillo así. Y personal de Friki Fan, y porque me da pena, que el último podio de Sebastián Vettel fue en Bakú. Porque hizo uno luego después en Hungría, pero se lo quitaron. Así que el último podio de Sebastián Vettel en la Fórmula 1 es en Bakú. Buen dato. Lloremos. Yo lloro personalmente. En 2023 fue Leclerc quien hizo la pole, pero como siempre este resultado se tradujo en
que no ganó. ¿En qué? Victoria. Contra el muro. Sí. Victoria de Checo Pérez, acompañado de Max Verstappen en la segunda posición y Leclerc cerrando el podio. Así que por lo menos pues cató ahí podio, pero chico, se le hace bola a las poles como a otro que no sabemos. Sí, no sé quién es peor. ¿Quién es el hacer poles? Es que fuera de coñas, no. Hay pilotos a los que hacer la pole significa ganar. Da igual el coche que tengas, es como que tiene ahí la estrellita puesta. Y hay otros que es como una maldición, en plan, no hagas la pole porque no vas a ganar. En plan, da igual lo que hagas. Total. Literal. O sea, y aunque aparezca, yo qué sé, Jesucristo y te tira ahí un... No, plan, no vas a... Da igual. No lo van a conseguir. Y comentar también que, como dijimos el capítulo pasado, Oliver Mann va a sustituir a Magnussen en esta carrera, así que esperemos que lo hagas súper bien. Un beso desde aquí. Oli, confiamos en ti. Y encima, como es el coche que va a conducir el año que viene, pues Claro, sí pues tiene ya. más sentido que lo de Colapinto y va a poder pues practicar para el año que viene. Así que vamos con los puntos del Mundial. Tenemos a Verstappen con 303 puntos, seguido de Lando Norris con 241 puntos y tercero Charles Leclerc con 217 puntos. Pues bueno, pues están lejos de Verstappen, sí, correcto, pero queda mucho todavía. Todo se puede ver y todo se puede matemáticamente contar y decidir. Eso es muy importante. Desde aquí yo ya lo tiro y quien lo tenga que recoger, que lo recoja. Quizás este es el momento de decidir con qué piloto queremos competir contra Verstappen, porque tenemos a Piastri a 197 puntos. Entonces, En pelea todavía, tía. tiene Piastri 197 y Lando 241. Entonces, quizá es momento de decirle, oye, Cari, que el que tiene ¿Sabes cuál es el más problema? puntos es el otro. ¿Sabes cuál es el problema? Que el team principal, que es Andrea Stella, va con Piastri y Zach Brown, que es como el jefazo, pero realmente no, tampoco tiene voz ni voto, supongo, va con Lando Norris. Entonces, Ya. de hecho, no, bueno, es una polémica que ha habido, las declaraciones de Andrea Stella diciendo que el futuro del equipo es Piastri, no Lando. Porque Bueno, Lando me parece Piastri, genial, pero a día de hoy, con él. el futuro me da igual, pero hoy, corazón, no es tu momento. Ya, No. bueno, y luego también salió Piastri diciendo que él, en estas 9 carreras que quedaba, no se iba a apartar si tenía que venir Lando Norris, en plan que él iba a luchar por la posición. Bueno, pues chico, Mi reacción a este comentario es mejor callarme. Digno, como se nota que su representante es Mac Webber. Un besote. sí. En fin, es que hay que comentar de estos dos petits. Pues que aquí se ve en las ¿Sabes lo que praderas. vamos a comentar? Para que no nos ponen más, la porra. Que Sí, mejor. Sí, bueno, yo iba a comentar una cosa, y es que ya haremos, para que nos funen todavía un poco más, al final de temporada ya haremos recap y todo lo que hemos dicho, con cómo ha terminado, lo que dijimos en el casco de cristal al principio, no sé qué, pero yo quiero que se tengan unas declaraciones de Verstappen en cuenta, y es que tiene un poco de canguelo y no se ve capaz de ganar todas las carreras hasta el final de la temporada. Bueno, no, es Hombre, lleva sin ganar desde Barcelona. imposible, es imposible. Entonces, no pasa nada, chicos. Si tenéis que decir que tenemos razón, se dice. Mira, mi porra voy a empezar yo porque me veo optimista, no va a pasar, pero Venga. me veo optimista. Voy a decir, solo por gafarlo, Piastri primero. Y luego voy a decir Carlos segundo, con lo cual si gafo a Piastri, Carlos queda primero, pero Carlos segundo. Y Lando tercero. Vale. Sería Piastri fuera, Carlos primero, Lando segundo, Claro. y otro tercero. Quien quiera. Yo digo, ¿por qué? Fundamento, absolutamente ninguno. O sea, porque sí. Yo digo Lando porque sí, porque tengo que decirlo. Piastri segundo, se va a portar bien. Y Leclerc tercero, de repente. Sí, yo tenía una idea ahí parecida. Yo creo que Lando y Piastri van a estar ahí, en el podio. Yo creo que como se van a estar picando entre ellos y no van a estar pendientes de correr como deberían estar, ni de obedecer órdenes de equipo bien dadas, que tampoco se las van a dar, creo que van a estar segundo y tercero. Y me gustaría ver un Ferrari ahí. Entonces, pues, si puede ser Carlos, por pedir, si puede ser Carlos. Hombre, si es por pedir, sí. Pero yo creo que va a ser Leclerc. Yo creo que podría ser Leclerc, correcto. Y me estoy así como olvidando mucho de Verstappen, pero es que estoy confiando en que le vaya mal. Entonces, pues como ya he dicho, Yo no confío en que le vaya mal, pero le veo más tercero
cuarto que primero. Yo digo cuarto, yo digo que Verstappen Claro, cuarto, te va a quinto. quedar un cuarto, tercero igual, pero bueno. Ahora gana, nos cae la boca. Pues oye, yo encantada. Apareceré con mi camiseta de Red Bull el lunes en la universidad. Qué barbaridad. ¿Algo más que decir? Y lo de besotes, los de siempre. En plan, a Paul, a Carlos, a... ¿quién más? A Lando. Que A Lando, vale. A Pedro Acosta, que bueno. A Dani Pedrosa, que le hemos tenido Dani comentando y lo ha Pedrosa. hecho muy bien. A Dani Pedrosa. Y el resto, pues ya a los que queráis. Y lo de las redes sociales, que ya lo ha dicho Jimena, entonces eso solo lo repito Sí. para el final, que es que límites de podcast. Límites de pista. Por primera vez, yo no me he equivocado y Paula sí, no puede ser. Límites de pista.podcast en TikTok y en Instagram. Y luego nos estaréis escuchando en Spotify, en YouTube, y estará subido pues lo más pronto que podamos, porque somos ahora mujeres empleadas y ocupadas. Sí. Y sobre todo un besote muy grande, de verdad muy grande, a esta persona que nos ha hecho tener banda sonora durante todo el podcast. Sí, la verdad. Ha estado bien, ¿verdad? Ha tocado la del Colacao, ha tocado la de Odisea en el espacio, ha tocado un montón de cosas. Así que muchas gracias, porque ha sido, ya que es un podcast, ha sido multimedia. Podríamos decir. De hecho, sí. Envolvente. De hecho, igual espero que no nos salte el copyright en YouTube. No. ¿Para qué? Esperemos que... Pues bueno. Pues ya está. Que pasadlo bien. Adiós.